Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos a esta tercera mesa, ya empieza el hambre yo creo, pero bueno, esta tercera mesa del coloquio de Soren Kierkegaard. Soy Rafael García, coordinador de investigación de la universidad y en parte coordinador junto con el Colegio de Filosofía del coloquio. Pido una disculpa de antemano por mi tardanza en llegar, pero como diría Kierkegaard, pasa un acontecimiento, un accidente, y bueno, ya saben que cuando uno viene al centro todo es exponencial. 5 minutos ya son 20, 20 son 60 en total. Pero bueno, y antes de empezar nada más quería, seguramente ya lo hicieron, pero no está de más reiterarlo, el agradecimiento primero a todos y a todos ustedes por su presencia, a todos los ponentes y todas las ponentes, profesores de varias universidades, incluyendo el claustro, digamos, por dar su tiempo para estos coloquios, y a las instituciones y personas que han hecho posible, primeramente a la Vicerrectoría Académica, la Rectoría de la Universidad, a la maestra Guillermina y a la maestra Carmen Beatriz, que dieron todo su apoyo, su interés y su voluntad para hacer el coloquio aquí en el claustro, un lugar muy ad hoc precisamente para Kierkegaard, ¿sí? Se ve que somos familia, ¿no? Catalina y yo. Bueno, en fin, usamos el micrófono hasta igual, pero bueno. Entonces, y también a la Universidad Iberoamericana, que ha dispuesto también una donación de libros que ya están en la biblioteca, que se han traducido, digamos, a través del trabajo de la sociedad y a través precisamente de la comunidad. Entre ellos hay un libro traducido aquí de Azucena, de Jon Stewart, los trabajos de Nassim, y agradecerle de entrada al director del Departamento de Filosofía, al doctor Francisco Castro, y finalmente agradecerle precisamente a Luis Siletti, como les decimos nosotros, bueno, ¿cómo se llama? Claro, ¿sí? Quienes hace 30 años fundaron esta sociedad. Y bueno, como anécdota personal, como sabrán, yo era ingeniero hasta que fui a ese congreso hace 30 años, en el año 93 en la Universidad Panamericana, que organizaron Luis y Leti. Yo no los conocía hasta ese entonces, y desde entonces estamos con Kierkegaard, ¿no? Entonces es muy interesante cómo ha pasado, ahora sí que el congreso ha ido de la UP por la Ibero, por la Anáhuac, y ahora está aquí en el claustro. Entonces, y agradecer también a todas, digamos, las personas que están tras bambalinas, es decir, a Paola, a Azucena en el Colegio de Filosofía, a Karen, nuestra becaria, que ha dado sus horas para estar el día de hoy aquí, voluntariamente a fuerza, pero bueno, no, es parte del becario, y a Luis Torres y su equipo de difusión, que también nos están ayudando a grabar todo el coloquio, que ya editado se subirá al canal del claustro, y quienes hayan tenido ganas de estar aquí no estuvieron en cuerpo presente, como se dice el domingo, ¿no? Bueno, en el sermón, claro, y con ocasión de Kierkegaard, ¿no? Lo puedan mirar, ¿no? Entonces, bueno, pues no está de más reiterar los agradecimientos. Bueno, pues vamos a empezar esta tercera mesa, y en primer lugar le voy a dar la palabra a la doctora Verónica Díaz de León Bermúdez, aquí en el centro de la mesa, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es doctora en filosofía, con más de 15 años ejerciendo la docencia universitaria, ha participado en diferentes congresos, como los más recientes, el 6º Congreso Iberoamericano de Filosofía, en la Universidad de Oporto, Portugal, el 11º Congreso Internacional de Tecnología, Ciencia y Sociedad, en la Universidad de Curitiba, Brasil, las 7ª Jornadas Internacionales de Hermenéutica en la Universidad de Buenos Aires, y el 4º Congreso de Investigadoras del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y de Iberoamérica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Asimismo cuenta con publicaciones nacionales y extranjeras, siendo lo más reciente la coautoría del libro El desmontaje de la filosofía, de la editorial Sicómoro 2022, es miembro también de la Asociación de Epistemología de la Universidad Complutense de Madrid, la Asociación Filosófica de México y la Red de Mujeres Filósofas de América Latina, y consejera externa en el Consejo Académico del Departamento de Filosofía de la Ibero. Bueno, pues muchas gracias, Verónica. Entonces le damos la palabra con su ponencia. Adelante. Gracias, muy buenos días. Yo también me quiero sumar a los agradecimientos por haber organizado este magnífico evento, por haber hecho coincidir tantas buenas voluntades para tener pues estos especialistas en torno a Kierkegaard. Y yo les voy a presentar este texto que he intitulado Un embate al sistema hegeliano, apuntes en torno a la desesperación especulativa de Kierkegaard, escrito por Judith Butler.
A Judith Butler habitualmente se le conoce como teórica de género por sus contribuciones a la teoría feminista y a la teoría queer, así como por su trabajo en filosofía política y ética. Sin duda, Butler es una figura influyente en el campo de los estudios de género y ha tenido un impacto significativo en la forma en que pensamos sobre la identidad de género, la sexualidad y la performatividad. Su especular obra trinitaria, El género en disputa, Cuerpos que importan y Deshacer el género, ha influido en una amplia gama de disciplinas como la teoría cultural, los estudios queer y los estudios de género, pues argumenta que el género no es algo innato o biológico, sino una construcción social y performativa. Sostiene que las identidades de género se forman a través de actos repetidos y rituales de comportamiento que conforman nuestra percepción de lo que significa ser hombre o mujer. No obstante, sus aportaciones a la comprensión de la obra hegeliana y kierkegaardiana son poco mencionadas, aun cuando resultan de gran valía para ello. En esta comunicación, es mi intención trazar la interlocución que Butler entabla entre Hegel y Kierkegaard en el ensayo que forma parte del título de mi intervención, para poner en diálogo con ustedes la pertinencia de la misma y también para entretejer, a modo de especulación, la influencia del caballero de la fe en Butler. 1. Ante la paradoja del yo, finito e infinito. Cito a Butler al inicio. El infinito se puede afirmar de un modo no racional y, por lo tanto, pasionalmente, en los límites del pensamiento, es decir, en los límites del hegelianismo. Hasta ahí Butler. La filosofía de Kierkegaard se centra en la experiencia individual, la angustia, la fe y la relación con lo divino, pero también la obra de Kierkegaard destaca por su crítica a la filosofía de Hegel, particularmente en lo que respecta a los límites de la subjetividad y la experiencia humana, donde la tensión entre lo finito y lo absoluto se convierten en un punto crucial de su crítica. Será ahí donde Butler pondrá sus reflexiones en estos dos autores. Kierkegaard introduce el concepto de la paradoja como una forma de resistir a la abstracción hegeliana. La paradoja emerge cuando se abraza la tensión entre lo individual y lo universal sin buscar una síntesis final. Butler argumenta que el yo que intente afirmarse como fundamento u origen de sus propias relaciones con los demás está condenado a fracasar. Este yo puede hacerse responsable de sus propias capacidades negando que él mismo está producido por lo que es superior a él. Este es un tipo de desesperación, la desesperación de querer ser uno mismo. Cito a la autora. Por otro lado, si ese yo intenta renunciar a toda responsabilidad ante sí mismo, argumentando que una realidad superior, Dios, ha producido todo lo relativo al yo, entonces este yo es víctima de una desesperación distinta, la desesperación de no querer ser uno mismo. No hay escapatoria ante esta paradoja. Hasta aquí Butler. Así pues, desde el análisis de Butler, mientras Hegel argumenta que el fracaso de cualquier síntesis apunta al camino hacia una síntesis superior y más inclusiva, Kierkegaard intenta demostrar que la propia síntesis, sin importar cuán inclusiva sea, no puede resolver la paradoja del yo. En concreto, esta diferencia entre Hegel y Kierkegaard implica que el yo tenga una experiencia muy distinta del mundo y en el mundo. Para Hegel, el sujeto eventualmente llegará a establecer una relación unificada y armoniosa con aquello que en primera instancia parece que está fuera del yo, de modo que, idealmente, se podrá sentir en casa, en el mundo, parte del mundo en el que ya está. Pero para Kierkegaard, lo que está fuera del yo finito, es decir, el infinito, también se encuentra dentro del yo como libertad y como la doble posibilidad de la desesperación y la fe, las cuales son pasiones infinitas que no pueden llegar a un final. Siguiendo a Butler, con esto parece ser que aparece una tensión sistemática, dado que la crítica de Kierkegaard a Hegel se profundiza al considerar lo complicado entre lo finito y lo absoluto.
Hegel argumenta que el proceso dialéctico conduce a la comprensión del absoluto, donde todo lo finito se integra en un todo orgánico. Sin embargo, Kierkegaard sostiene que la existencia humana es inherentemente finita y que la búsqueda del absoluto a través de la filosofía no puede eliminar la desesperación existencial. Aquí, la crítica de Kierkegaard resalta la incapacidad de la filosofía hegeliana para abordar las preocupaciones existenciales más profundas del individuo. Más aún, parecería que Hegel imaginó que el pensamiento de lo infinito depende de un pensador determinado, el lugar y la existencia de ese pensador, al mismo tiempo que ese pensamiento infinito excede ese lugar y a ese pensador determinado. En este sentido, el pensamiento infinito depende del pensador finito para ser pensado, para tener su ocasión y su forma, y el pensador finito no es un pensador, es decir, no está pensando exactamente, pensamiento pensante a través de su posibilidad infinita, a no ser que ese pensado finito sea capaz de pensar el infinito. Así, según Hegel, existe una dependencia mutua entre lo que es finito y lo que es infinito en el sujeto humano, en el que tanto lo finito como lo infinito conforman el proyecto del pensar. ¿Cuál sería una consecuencia de esto? Desde la perspectiva de Butler, frente al infinito, el pensamiento puede proporcionar un concepto finito o una palabra, pero en ambos casos se trata de instrumentos que imponen una finitud que solo pueden malinterpretar y de hecho negar aquello que pretenden afirmar. Sin duda, este es el mismo problema que se presenta en Hegel al confiar en el concepto para aprender la infinitud. Con la perspicacia kierkegaardiana, el sujeto hegeliano, en su manía por la síntesis, ha olvidado incluir aquello que nunca puede llegar a sistematizarse, aquello que impide y se resiste a la reflexión, es decir, su propia existencia y sus pasiones constitutivas y excluyentes, la fe y la desesperación. Según Kierkegaard, la desesperación es precisamente aquella pasión que el sujeto hegeliano no puede sintetizar jamás. Butler cita al filósofo danés de manera lapidaria. Y aquí viene la cita. La determinación de la totalidad es algo que radica y pertenece al desesperado mismo. 2. La desesperación, condición de la subjetividad. Kierkegaard introduce el concepto de desesperación como una condición inherente a la existencia humana. Argumenta que la desesperación surge cuando un individuo intenta basar su sentido de sí mismo y su felicidad en elementos finitos o contingentes. En contraposición a esto, Hegel enfatiza la importancia de la dialéctica y la búsqueda de la verdad a través de la síntesis. Kierkegaard critica esta visión al argumentar que reduce la subjetividad a un mero componente de un sistema lógico. Hegel, según argumenta Kierkegaard, con su enfoque en la dialéctica y la búsqueda de una síntesis final en el desarrollo de la historia, cae en una trampa de abstracción. Según Kierkegaard, esta abstracción niega la singularidad y la subjetividad del individuo, lo que lo lleva a una desesperación. La desesperación, en este contexto, es la sensación de estar atrapado en un sistema abstracto que no reconoce la singularidad del individuo. Judith Butler amplía esta crítica al destacar cómo la normatividad hegeliana puede ser opresiva para aquellos que no encajan en las categorías predefinidas. Sin embargo, cuando Butler analiza la crítica de Kierkegaard a Hegel, apunta que si el individuo hegeliano está implicado en la propia existencia que pretende superar a partir de la racionalidad, Kierkegaard construye su noción de individuo en los límites del discurso especulativo al que busca oponerse. Tajantemente, la filósofa estadounidense lo apunta, y la cito. En cierto sentido, Kierkegaard ingresa en el sistema de Hegel al final de la fenomenología. Si Hegel pensaba que el sujeto de la fenomenología había dado cuenta de todo a lo largo del camino que resultó estar al margen de la mediación, entiendo aquello que requería ser sintetizado, así como el modo en que esa síntesis
podría tener lugar. Entonces, el último en reír es el sujeto hegeliano. Hasta ahí Butler. Apunte final. El análisis que hace Butler en torno a la crítica de Kierkegaard hacia Hegel me incita a hurgar la posibilidad de encontrar una influencia en el pensamiento kierkegaardiano en el butleriano. Me atrevo a especular, por ejemplo, en cómo el trabajo de Butler sobre la performatividad, donde las personas eligen y actúan en relación con su identidad de género, podría reflejar una afinidad con las críticas de Kierkegaard a las normas sociales y a las convenciones que pueden restringir la autenticidad y la libertad individual. Aunque claro está, en sus áreas de interés difieren en muchos aspectos. La filosofía de Kierkegaard podría proporcionar un marco conceptual relevante para el trabajo de Butler en los estudios de género y la teoría queer, pero, insisto, esto es solo una especulación. Muchas gracias. Muy bien, pues le agradecemos mucho a la doctora Verónica Díaz que nos haya dado estos apuntes sobre algo que efectivamente se ve poco, ¿no? sobre Butler y Kierkegaard. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ahora le voy a dar la palabra al doctor José Ignacio Rivero Calderón, quien para su ponencia va a hacer una proyección y le pide a los ponentes si gustan pueden pasar un poco adelante para la proyección. ¿Y usted también, doctor, para que la... Sí, claro, maestro, sí, pero ¿presente o no? No, sí, pero bueno. Entonces, el doctor José Ignacio Rivero Calderón ha sido catedrático de filosofía en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad de La Salle, en el Claustro Sor Juana, en el ITAM y en la Universidad Iberoamericana. Ha sido director del Colegio de Filosofía y Letras de la Universidad del Claustro Sor Juana, director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Salle y director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle, coordinador de Ética y Bioética y coordinador posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Anáhuac, México. Ha dictado conferencias y leído ponencias en diversos foros nacionales e internacionales y ha recibido diversos reconocimientos durante sus más de 40 años de labor docente. Actualmente es director del Centro Sor Juana de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Entonces le damos la palabra, doctor, adelante. Muchas gracias, doctor. Agradezco la invitación que me han hecho para hacer para presentarles una parte de lo que yo intento hacer. He titulado mi ponencia Kierkegaard y Sor Juana sobre la necesidad de un digno cantor. Y he puesto como epígrafe de este trabajo este pasaje de el acto segundo de Fuenteovejuna de Lope, que dice: de los buenos es honrar, que no es posible que den honra los que no la tienen. En el banquete, esta es la tumba del triclinio, con escenas en el fondo, con escenas de banquete, y esta es la tumba del clavadista, y estas escenas del banquete de la tumba del clavadista. En el banquete, el médico convidado de Agatón acusa a Fedro de quejarse constantemente con él, diciendo: oh Erixímaco, no es cosa extraña que de tantos poetas ninguno haya hecho el elogio del amor, que sin embargo es un gran dios. Afirma que en varias ocasiones Fedro le ha expresado su extrañeza con preguntas alarmantes como esta: ¿en qué consiste que nadie ha emprendido celebrar dignamente al amor y que se haya olvidado Dios tan grande como este? Y para confirmar tamaño desatino, refiere un ejemplo que para él es ofensivo. He visto un libro que tenía por título El elogio de la sal, donde el sabio autor exageraba las maravillosas cualidades de la sal y los grandes servicios que presta al hombre. Finalmente resume su queja asegurando, en una palabra, apenas encontrarás cosa que no haya tenido su panegírico. No era Platón, ¿se acuerdan? Esto no es una pipa, no era Platón. Pero
Así y todo, Fedro está en lo cierto. Resulta injustificable que los poetas se ocupen en encomiar las bondades de la sal y no en hacer panegíricos a quien realmente lo merece. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo hay que hablar de Sor Juana? De Sor Juana hay que hablar bien. No es alguien de quien se pueda hablar a la ligera. Su presencia se impone. ¿Qué quiere decir? Impone respeto. Y por respeto propio, no podemos malograr el privilegio que tenemos de hablar de Sor Juana. En el panegírico de Abraham de Temor y Temblor, aquí pido una disculpa, ya vimos la edición que trae el doctor Luis Guerrero, y en descargo mío, este fue, doctor, el primer libro de Kierkegaard que cayó en mis manos hace ya muchos años, entonces lo quiero especialmente. Seguramente no debe de ser una muy buena traducción, pero es suficiente. De hecho, la que traigo es la misma Vicente. En el panegírico de Abraham de Temor y Temblor, Kierkegaard reflexionó sobre la relación del poeta y el héroe. Si no existiera una conciencia eterna en el hombre, sostiene Johannes de Silencio, si un eterno olvido siempre voraz hiciese presa en todo, tanto en lo grandioso como en lo insignificante, y no existiese un poder capaz de arrancarle el botín, cuán vacía y desconsolada no sería la existencia. En verdad, no tendríamos más remedio que desesperar de nuestra humanidad. Pero no es así. No solo existen héroes, hay también poetas, que son la conciencia del héroe, su conciencia eterna. El poeta es el genio de la evocación. Su sabiduría y su quehacer se reducen a recordar las hazañas del héroe, pero a diferencia de los demás, él se regocija de que su amor esté hecho de admiración. No añade nada de sí mismo, sino que tiene la humildad de ocultarse para que prevalezca quien fue grande. Eso sí, custodia con celo lo que se le confió. Su poder es el de la defensa y la protección, su virtud la del amparo y la custodia. No atesora lo efímero y perecedero, sino lo sustancial y egregio. Y por esto, el poeta es el vínculo que nos mantiene unidos. Sin él, la humanidad sería como un amnésico que cada día tuviera que empezar de nuevo desde el principio y que no pudiera adelantar más de lo que le fuera posible en solo un día. Los seres humanos serían como eternos niños, sin memoria ni aumento, y no llenarían el vacío de la creación, como dice Kant, en lo que se refiere a su destino como seres de razón. Pero no. El poeta, en cuanto encuentra lo que buscaba, comienza a peregrinar por las puertas de los demás con sus cantos y sus palabras, para que a todos les sea dado admirar al héroe, del mismo modo que él, y para que se puedan sentir tan orgullosos de él como él se siente. Desde luego, él no puede hacer lo que el héroe hace, solo puede admirarlo, amarlo y regocijarse en él. Esa es su hazaña, ese su acto de humildad. Pero este no es un poder pequeño. La admiración, dice Nicole, es ella misma admirable. Convierte al hombre, lo convierte en legítimo poseedor de toda la obra humana. Tampoco es egoísta, al contrario,
Para ser poeta se requiere disponer de un natural generoso, tener una inclinación espontánea hacia los demás. Eso sí, es fiel. La fidelidad es la virtud propia de su vocación, pero mantenerse siempre fiel le cuesta siempre esfuerzo, pues tiene que luchar día y noche, dice Johannes de Silencio, contra las astucias y artimañas del olvido, que trata de burlarlo para arrebatarle su héroe y apoderarse de su grande hombre. Y no vayamos a pensar que el poeta no sea tan feliz como el héroe, o que se encuentre siempre un peldaño más abajo que él en la jerarquía de la existencia. No, el héroe es lo mejor de su ser, lo que más estima de sí mismo. Por eso se regocija en él y se abandona gustoso a su admiración. El héroe, por su parte, ama al poeta con idéntica devoción, porque el poeta es como si fuera lo mejor del ser del héroe, tan débil y a la vez tan persistente como solo puede serlo un recuerdo. En suma, el héroe es el ser mejor del poeta, y el poeta es el ser mejor del héroe. Por eso nunca será olvidado quien de verdad fue grande, y aunque transcurre el tiempo y aunque la nube de la incomprensión oculte la figura del héroe, su devoto amigo sabrá esperar, y cuanto más tiempo transcurra, tanto más fiel se mantendrá. Y nosotros, ¿cómo hemos de recordar y admirar dignamente a Sor Juana? Pero esta es la virtud fecunda de nuestra admiración de méritos ajenos, y consiste en apropiárselos. Pues sucede que a veces invocamos esas glorias, pero no las apropiamos. Y es que la verdadera admiración de los hombres y mujeres del pasado consiste en emular su conducta. Pues cuando a esas glorias las hacemos nuestras de verdad, nos estimulan, y entonces, estimulada por la ajena, nuestra propia conducta habrá de reflejar de alguna manera y de dar nueva actualidad a los valores que ofreciera aquella conducta ajena del pasado. Además, con este proceder, mantendremos viva la conciencia de que a nosotros pertenece uno de los mayores tesoros de la humanidad, y acaso hasta alcancemos, en la medida en que le es dado a la humana arquitectura, como dice Sor Juana, o a la humana condición, como la denominó Montaigne, y acaso hasta alcancemos el más caro anhelo del corazón humano, a saber, que su recuerdo logre, como dice Sor Juana, venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Se ha dicho que un pueblo no se caracteriza tanto por sus grandes hombres, recuerda Nietzsche, como por la manera en que los reconoce y venera. Y en efecto, el carácter de un pueblo se delata no tanto en los héroes que honra, sino en las razones que lo motivan a hacerlo. Lo decisivo, pues, es la respuesta que damos a la pregunta: ¿por qué motivo reconocemos a nuestros grandes hombres? Tan solo un ejemplo. El aeropuerto se llama Felipe Ángeles. El aeropuerto de Varsovia se llama Federico Chopin. Y en todo caso, asegura Nietzsche que el primer albor de la filosofía, la sentencia de los 7 sabios, constituye un trazo claro de lo helénico. Pues los griegos tuvieron la clarividencia de reconocer la superioridad del sabio y su preeminencia por encima de los grandes hombres. Y esta es otra muestra de la grandeza de aquel pueblo, que no participó de ese insano placer de reducir el valor de los grandes, que es tan común y suele ser la cauda plebeya de la grandeza. Ya para el siglo I a.C., a Cicerón le parecía, me parece que tengo que ir un poquito más rápido, que la filosofía era un hecho antiquísimo. Pues ¿quién puede negar, preguntaba, que la sabiduría no solo es antigua en sí, sino que también lo es su nombre? Claro está que esto lo sostiene Cicerón, porque supone que es filósofo todo aquel que, como dice Sor Juana, tiene un genuino amor a la sabiduría y a las letras.
un auténtico deseo de saber. Por eso añade, así, si nos atenemos a la tradición, están aquellos famosos 7 sabios que por los griegos eran considerados y llamados sophoi y por nosotros sapientes. Pues bien, las listas antiguas de los 7 sabios no coinciden. Solamente 4 de ellos, Tales, Bías, Pítaco y Solón, aparecen en todas. Pero también en todas, cada uno de los sabios se cita siempre con el nombre de su tierra natal añadido al suyo propio. Cleóbulo de Lindo, Solón de Atenas, Quilón de Lacedemonia, Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Bías de Priene, Periandro de Corinto. La lista que aparece en el Protágoras omite a Periandro y en su lugar pone a Misón de Quenea. Lo cual se entiende, pues Platón nunca habría aceptado que un tirano pudiera ser sabio. Sin embargo, en la lista del Protágoras y conforme con la tradición, Platón llama a todos los sabios por su nombre y el de su ciudad natal, excepto a Solón. Refiriéndose a Solón de Atenas, Platón lo llama Geméteros, el nuestro. En efecto, dice Platón que los 7 sabios eran Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Bías de Priene, nuestro Solón, Cleóbulo del Indio, Misón de Queno, y como séptimos entre estos se mencionaba Lacedemonio, Quilón. Es un mosaico que está así conservado porque es de Pompeya. Este peculiar proceder platónico se explica porque para los ciudadanos atenienses, Solón no es meramente un compatricio, uno de los nuestros, uno más, un compatriota. Es un patricio, o sea, un hombre cuya ejemplaridad se incluye en el patrimonio común. Haciendo memoria y hablando de sí mismo, nos dice Nicole: recuerdo el prestigio impresionante que tenía para mí, cuando era mozuelo, el solo título de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. La venerable institución me parecía más encumbrada aún que la Academia de la Lengua, a pesar de que ya presumía yo entonces que ésta era la de mayor importancia, la de acceso más angosto. Pero se ocupaba nada más de modos correctos gramaticalmente de usar el idioma, y el hecho de que hubiera en ella artistas o puros escritores no dejaba de empañarla con un cierto matiz de frivolidad, mientras que la otra se ocupaba de los modos morales de hablar para el bien público. Sus miembros, todos barbados, debían ser como moradores del Olimpo, severos como ellos, acaso más doctos y paternales, pero no menos dignos de reverencia. Para entender el verdadero significado de estas palabras, hemos de tener en mente que en aquel entonces a todo hombre eminente en el saber y de conducta ejemplarmente honorable se le llamaba patricio sin ninguna afectación, es decir, en el sentido de individuo que descuella entre sus conciudadanos. Pues lo cierto es que una comunidad es inerte sin el potencial de energía de unos cuantos patricios. Pero no nos confundamos. La función propia de una aristocracia de esta índole no es meramente la producción de la aristella o excelencia de la obra, sino la ejemplaridad del aristos, del excelente. Desde luego, el sobresaliente destaca por la excelencia de la obra, pero más aún porque su sola presencia sirve de guía de las vocaciones y contribuye a dar cohesión a la comunidad. Solón era ateniense, pero al mismo tiempo Solón es uno de los 7 y por esta adopción es patrimonio de todos los griegos. La sapiencia política supera las diferencias y las divergencias políticas y es base de unidad en que se apoya un patriotismo griego. Este no era Solón otra vez. Thomas Carlyle, este sí era Carlyle, está tomado de la National Portrait Gallery. En sus lecciones Los héroes, el culto de los héroes y lo heroico en la historia, esta es la traducción de Borges, ni más ni menos que la traducción de Borges, publicado por Conaculta, por cierto. Expuso su filosofía del héroe. Piensa Carlyle que la vida histórica misma se identifica con la de sus protagonistas.
La historia del mundo, ya lo dije, era la biografía de grandes hombres. ¿Y quiénes son estos hombres? Un criterio infalible, según Carlyle, para distinguir al verdadero héroe es su agudeza y su penetración. Lo que más admiraba a él en sus héroes era la claridad de su pensamiento. Todos sus héroes, profetas, poetas, sacerdotes, los presenta al mismo tiempo como profundos y auténticos pensadores. Pues el pensamiento, si es profundo, sincero, auténtico, nótese, no verdadero, sincero, auténtico, tiene la fuerza de hacer maravillas. En Sartor Resartus, otra obra de Carlyle habla del gran arte taumatúrgico del pensamiento. En Sartor Resartus, Carlyle exaltó a los que han descubierto o han comenzado a descubrir el gran arte taumatúrgico del pensamiento. Sabemos que taumaturgo es el que hace maravillas, cosas maravillosas. Taumatúrgico lo llamo, pues hasta ahora todos los milagros provinieron de él, y desde ahora serán innumerables los que vengan. Incluso el poeta ha menester de esta taumaturgia. En el fondo, tener inteligencia bastante es el primero de los dones del poeta, como de todo hombre. Dante, Shakespeare, Milton y Goethe fueron grandes, profundos y auténticos pensadores, y esta fue una de las más fecundas fuentes de su imaginación poética. De igual modo, pero ahora tratándose de los pueblos, Carlyle consideraba que la grandeza de una nación reside en la intensidad y la hondura de su vida moral y de sus creaciones intelectuales. Y para convencer a su aristocrático auditorio de que la mayor posesión de ellos no era el imperio de la India, como pudieran pensar, con un lenguaje brusco y atrevido les preguntó: ¿qué inglés que hayamos podido nunca formar en este país nuestro? ¿Cuántos millones de ingleses no daríamos por el campesino de Stratford? No lo cambiaríamos por todo un regimiento de los más altos dignatarios. Es lo más grande que hemos hecho hasta ahora. Para nuestro honor ante las naciones extranjeras y como ornato de la casa inglesa, ¿a qué cosa no renunciaríamos antes que a él? ¿A qué renunciaríamos? Suponed entonces que nos preguntan: ¿a qué renunciaríais primero, al imperio de la India o a vuestro Shakespeare? No está escrito con falta de ortografía, es que en el inglés de Carlyle así se escribe Shakespeare. ¿Qué preferiríais? ¿No haber tenido nunca un imperio de la India o no haber tenido nunca un Shakespeare? Realmente sería una cuestión difícil. Los elementos oficiales responderían indudablemente en lenguaje oficial, pero nosotros, por nuestra parte, no debiéramos vernos obligados a decidir por el imperio de la India o contra el imperio de la India, pues no podemos prescindir de Shakespeare. El imperio de la India, en todo caso, pasará algún día, mientras que este Shakespeare no pasa, permanece siempre con nosotros. No podemos renunciar a nuestro Shakespeare. Y le llama nuestro Shakespeare. Vemos pues que para lograr que la sociedad londinense de la época victoriana reconociera el verdadero valor de Shakespeare, fue necesario que un Carlyle se lo anunciara y la obligara a admitir su error. Pero nosotros no tenemos necesidad de ir en busca de un digno cantor que nos informe de la verdadera significación de la figura de Sor Juana. Ella misma nos dejó dicho hasta dónde alcanza su grandeza y lo que verdaderamente representa para la historia universal. Solo tenemos que aplicarle a ella misma sus propias palabras. En efecto, en el romance 46 que escribe en cumplimiento de años del capitán don Pedro Velázquez de la Cadena, y que comienza: yo, menor de las ahijadas, al mayor de los padrinos, era su padrino, recuerdan, encontramos el elogio idóneo y también lo más pertinente que de ella jamás se pueda decir. Pues en verdad, Sor Juana es el honor de Occidente, de la América el prodigio, la corona de la patria, de la nación el asilo. Y es también por quien América ufana, o sea, se ufana, pero de Asia marchita los lirios, de África quita las palmas, de Europa el laurel invicto. De Sor Juana debemos decir que la misma antonomasia aún no le alcanza al tobillo. Y en suma, que es
de quien aprender pudiera hacer en su siglo, Tácito los documentos y Platón los silogismos, Aristóteles lo agudo, Demóstenes lo bien dicho, Séneca lo sentencioso y lo métrico Virgilio, Augusto la majestad, la disposición Filipo, lo magnánimo Alejandro y la religión Pompilio. En las ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, hacia el final del epílogo, confiesa Husserl que ve extendida ante sí la tierra infinitamente abierta de la verdadera filosofía, la tierra prometida que él mismo ya no verá plenamente cultivada, y desafía a quien sienta la necesidad diciendo: ríase si se quiere ante esta seguridad. Pues bien, a diferencia de Husserl, Sor Juana no solo imaginó, sino que vivió en su propia persona los prodigios que obra en los seres humanos, el deseo de saber, las posibilidades infinitas del amor a la sabiduría y a las letras, la tierra prometida de la verdadera belleza, el servicio que presta el sabio a la comunidad y el beneficio vital que le reporta. ¿Y acaso receló de la burla de que pudieran hacerle objeto los que, como dice Platón en el Teteto, creen que no existe ninguna otra cosa que aquello que pueden tomar firmemente con ambas manos? Las acciones, el devenir y todo lo que no es visible, esto no lo admiten bajo el rubro del ser. No es exagerado decir que Sor Juana es la más grande creación de lo que Hegel llamó en las lecciones sobre la filosofía de la historia universal el espíritu del pueblo mexicano, y uno de los productos más logrados del espíritu universal absoluto, es decir, de la historia. Y aunque haya en esto un dejo de reivindicación polémica, debemos reconocer sin apasionamiento que Sor Juana produjo una de las obras maestras de todos los tiempos. Con todo, lo decisivo no es esto, sino que en verdad su ejemplaridad sigue fecundando el presente desde el pasado, y su recuerdo afirma la tradición y aprieta los vínculos de comunidad. Pues nuestra admiración compartida de las personalidades eminentes constituye una base en la que todos podemos coincidir y expresar nuestro agradecimiento por su don gracioso. Porque el ser agradecido, la obligación mayor es para el hombre bien nacido. Ya no tengo tiempo de mostrarles la obertura a la fuerza del destino, pero sí pedirles que y termino. En fin, la mejor manera de proclamar nuestra sincera admiración de Sor Juana es, en lo sucesivo, referirnos a ella invariablemente como la nuestra, pues es innegable que Sor Juana será, por siempre, nuestra Sor Juana. Y ríase quien quiera. Muchas gracias al doctor José Ignacio, digamos, por esta dinámica presentación, ¿no? Muy original, o sea, como no lo había visto en vivo, pero ahora ahí lo veo, y muchas gracias, maestro. Y esta relación del digno cantor, el poeta, etcétera. Pero muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues ahora le doy la palabra a la tercera ponencia de esta mesa, a Ilia Semo, quien tiene estudios de licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y de maestría en filosofía en la Universidad Iberoamericana. Ha publicado artículos y reseñas en revistas independientes como la revista Fractal y la revista Este País, y ha trabajado como facilitador en la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, en la sede Unión Hidalgo. Adelante, Ilia, con su ponencia. Adelante. Gracias. Creo que se escucha bien.
Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Luis Guerrero por invitarme a este coloquio, a participar en este coloquio, a Luis Guerrero y a Leticia Valadez por todo el trabajo que han hecho de edición y traducción de las obras de Kierkegaard, sin los cuales mi tesis de licenciatura no hubiera sucedido. Y bueno, agradezco también a los organizadores aquí en el claustro de Sor Juana, a quienes pues no puedo mencionar por nombre porque no los conozco, pero gracias por hacer posible el encuentro. Agradezco al público también que está presente y espero poder decirles algo en estos 20 minutos que tengo para hablar. ¿Tengo 20 minutos o 15? ¿Sí? Sí, Ok, gracias. Un segundo. Pues bien, me imagino que ya todos advirtieron que les voy a hablar de Kierkegaard. Mi idea es enfocarme o poner el énfasis en el concepto de comunicación. ¿Por qué? Pues tengo la impresión, tengo la intuición de que es un concepto de Kierkegaard, es un concepto apropiado por Kierkegaard que tiene mucho sentido resaltar en la actualidad debido al desbordamiento de las comunicaciones, se podría decir. Y es por eso que quiero poner el énfasis ahí. Pues, ¿qué sucede si volvemos a examinar este término en Kierkegaard? Lo primero que nos damos cuenta, tal vez, es que Kierkegaard es una especie de comunicólogo, pero muy excéntrico. Pasa algo similar, a mi parecer, a lo que pasa con Marx cuando usa el concepto de desarrollo. Y es que en el momento histórico en el que Kierkegaard está escribiendo, el concepto de comunicación es una especie de novedad en el lenguaje científico o en el uso científico del lenguaje. Es decir, acaba de introducirse de alguna manera en la discusión. Y en ese sentido, Kierkegaard aprovecha ese momento, un poco en broma, un poco en serio, para hacer una experimentación que a mí me parece muy fascinante, con modelos de comunicación que desde mi punto de vista son inconcebibles para la ciencia. Bueno, y cabe pensar junto a la aparición de este concepto dentro del debate científico, un fenómeno histórico o social, no sé cómo se le pueda llamar, que es la comunicación de masas. Es, digamos, la época de transición del libro básicamente al periódico, la Gaceta, la revista, todas las publicaciones que hoy consideramos como parte del auge de la comunicación de masas. En la actualidad quizá podríamos hablar de esta comunicación de masas más bien en términos de una comunicación de medios o una comunicación de redes. Pero Kierkegaard utiliza una expresión más bien intuitiva para referirse a todo esto y es la opinión pública elevada a la enésima potencia. En este sentido, a propósito del título de estas conferencias, creo que es importante destacar que no se trata solamente de plantear un problema sobre la comunicación, el problema de la comunicación o incluso un problema para la comunicación, sino que se trata de que hablemos de los problemas existenciales de cara a la comunicación. Esa dialéctica, a mi parecer, se encuentra muy en el corazón de la obra de Kierkegaard. Y
por lo mismo creo que tiene una gran actualidad. Entonces sí, los problemas existenciales de cara a la comunicación, los problemas existenciales frente a los problemas de la comunicación. Por ejemplo, cito, el que tiene en cuenta que es un individuo singular, afirma Kierkegaard, no considera que sea exactamente una ventaja de la vida en las grandes y pobladas ciudades que, dada la velocidad de los medios de comunicación, casi todos puedan fácilmente tener una opinión apresurada y superficial sobre todo lo posible. Al contrario, él considera esta facilidad como una tentación, como una trampa, y aprende la seriedad con el fin de estar preocupado en cuanto individuo singular por su responsabilidad eterna. Con ocasión de una confesión, página 139. De modo que hablemos de la comunicación en Kierkegaard. Voy a hacerles una pequeña introducción. Una de las cosas que me parece importante señalar sobre este concepto es que comunicación es sinónimo en la obra de Kierkegaard de obra o autoría. Es decir, estos tres términos de alguna manera son intercambiables, porque podemos hablar de la filosofía de Kierkegaard como una comunicación. Es decir, podemos hablar, en los términos del propio Kierkegaard, podemos hablar de la obra de Kierkegaard como una comunicación, y creo yo que ahí hay que señalar que se trata de una comunicación en lugar de un sistema filosófico. De modo que aquí voy a decir algo que espero que no sea muy provocador, pero a mi parecer, en cierto sentido, también podríamos decir que la noción de existencia en Kierkegaard está de alguna manera subordinada a la noción de comunicación. El argumento para mí es más o menos simple. El argumento es, decimos que la existencia es una parte de la filosofía de Kierkegaard, o decimos que la filosofía de Kierkegaard es una filosofía de la existencia, pero no decimos que la filosofía de Kierkegaard es una filosofía de la comunicación, o no solamente, sino que su filosofía es en cierto sentido enteramente comunicación. Lo digo esto para resaltar una vez más la importancia que podría llegar a tener este concepto en una actualización de la obra de Kierkegaard para nuestro tiempo. Y bueno, ¿qué es la comunicación para Kierkegaard o cómo se desglosa este concepto? Hay muchas variantes de la comunicación en su obra. Está la comunicación artística, la comunicación ética, la comunicación ético-religiosa, la comunicación doblemente reflexionada. Es decir, son modelos realmente fascinantes. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero la distinción principal de la comunicación en su obra, digamos, en la que se distribuyen todas las distintas variantes, me parece a mí que es la distinción entre la comunicación directa y la comunicación indirecta. Bueno, la comunicación para Kierkegaard no es algo nada extravagante, es en esencia los mismos 4 aspectos a los que estamos acostumbrados a cuando escuchamos de este término. La comunicación es receptor, emisor, mensaje, o como Kierkegaard lo llama,
objeto y canal, o como Kierkegaard lo llama, comunicación. Estos son los 4 aspectos de la comunicación, y la comunicación directa es el momento, la acción en la que convergen estos 4 aspectos en una sola transmisión, digamos. Es cuando estos 4 aspectos coinciden. En ese sentido, la comunicación directa es la comunicación ordinaria también, y es la comunicación objetiva, porque es la comunicación que transmite el objeto. Bien, y la historia de la comunicación ha ido añadiendo elementos a este esquema clásico. Por ejemplo, ahora se habla en comunicación del el código y el contexto, además de estos 4 aspectos. Kierkegaard hace algo más extraño con el modelo clásico de la comunicación, que es, en vez de añadir aspectos, va a proceder por sustracción. Entonces, la comunicación directa, la primera apreciación de la comunicación indirecta, es que la comunicación indirecta es una comunicación sin objeto. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, la comunicación directa, en la medida en la que es una comunicación sin objeto, es una comunicación que lo único que comunica es la comunicación misma. ¿Cómo hace esto? Pues bien, un ejemplo de comunicación indirecta, probablemente el ejemplo más apropiado, es la ironía. En la ironía se da una contradicción entre literalidad y significado. Un ejemplo de ironía podría ser el libro de los pasajes ya quedó obsoleto después de la exposición, y bueno, en ese sentido, la contradicción formal entre literalidad y significado en la ironía equivale a una anulación del objeto comunicado. Al anular el objeto comunicado, lo único que permanece es la comunicación misma, y el receptor de la comunicación tiene que elegir el sentido de la comunicación, básicamente. Bueno, pero no se queda ahí Kierkegaard. También la comunicación ética es una comunicación sin emisor. Esto parece extraordinario, ¿no? Pero se me ocurrió un ejemplo. Digo, Kierkegaard da una serie, pero son bastante complicados. Se me ocurrió un ejemplo a mí que es un clásico koan de maestro zen. Es tengo mis 2 manos atrás, tengo una vara en una de mis manos. Si no adivinas en cuál, te pego. Y si adivinas en cuál, te pego. Entonces el emisor de la comunicación en realidad se anula a sí mismo también por medio de una contradicción, y eso transmite una especie de enseñanza ética, o esa es la idea. Bueno, otro nombre para la comunicación directa es comunicación de saber, en la medida en que transmite un objeto. Otro nombre para la comunicación indirecta es comunicación de poder. Y la comunicación ético-religiosa, por ejemplo, para Kierkegaard, es una comunicación de saber-poder. Pues bien, ¿a qué voy con todo este asunto? Déjenme leerles, a propósito de la relación entre individuo y comunicación,
a modo de paréntesis, una cita del Evangelio de los Sufrimientos al final. Dice: en verdad, una de las cosas más detestables y despreciables que pueden decirse de alguien es que, por temor a los hombres y en consideración a las ventajas mundanas, se encuentre cobarde y vilmente temeroso de confesar frente al mundo el objeto de su amor. Y que por temor a los hombres y en consideración a las ventajas mundanas, se encuentre cobarde y vilmente temeroso de confesar frente al mundo la propia fe y el objeto de la propia fe. Esto es lo más detestable que puede decirse de un hombre. Pues bien, estamos en 1846, en el espectro de la obra kierkegaardiana, y a mí lo que me interesa es una crisis que se va acentuando a partir de esta época y que tiene que ver con que Kierkegaard ha privilegiado en toda la primera parte de su obra lo que él ha estado llamando comunicación indirecta. Más o menos como ya lo expuse, aunque se imaginarán que tiene una gran complejidad, pero lo que a mí me interesa llamar la atención es que a partir de 1846 y hasta 1848 va a presentarse una especie de duda acerca de este esquema de la comunicación indirecta. Kierkegaard ha tratado bastante despectivamente incluso a la comunicación directa hasta este punto, y de pronto en 1848 se va a presentar en la dialéctica de la comunicación ético-religiosa y en otros documentos un Kierkegaard que dice: pues ahora voy a hacer una comunicación directa. Y la pregunta es un poco, mi pregunta es ¿en qué consiste esta crisis? O ¿qué es lo que hace recapacitar a Kierkegaard sobre la comunicación directa como modelo para presentar su propio pensamiento o para transmitir su propia escritura? Y creo que en este pasaje está de alguna manera la respuesta. Creo que la preocupación de Kierkegaard, me imagino que ya se dieron cuenta que Kierkegaard es en gran medida lo que se llama un autor religioso. Y su preocupación a partir de 1846, su debate interno tiene mucho que ver con el problema de la confesión. Como confesión de amor, como confesión privada, como confesión ante Dios, pero también como confesión de amor y como confesión de fe, como formas de confesión públicas. A propósito de la relación problema existencial comunicación o problema existencial opinión pública elevada a la enésima potencia. Y en particular Kierkegaard se está preguntando acerca de la validez de confesar en calidad de autor su propia filiación al cristianismo. Esta es una especie de crisis dentro de su autoría y que pronto adquiere proporciones muy intensas. ¿Por qué? El conflicto es el siguiente. No es lo mismo para un cristiano confesarse cristiano en la antigüedad, cuando ser cristiano es una rareza y una excepción, que confesarse cristiano en la cristiandad, cuando el cristianismo es aparentemente la norma. En el primer caso, en el caso de la antigüedad, confesarse cristiano es mostrar algo nuevo a los demás,
es una especie de transformación por la que pasa el individuo, el sujeto. En el segundo caso, cuando el cristianismo es la norma, no hay nada de novedoso en la confesión. La confesión no representa ninguna transformación aparentemente, ninguna transformación significativa respecto de lo que ya se es dentro del cristianismo. Entonces, para que en la modernidad cristianizada la confesión de fe de un cristiano sea efectivamente una confesión de fe, es decir, una separación respecto a lo mundano, esta deberá ser formulada como un juicio, y particularmente como un juicio en contra del mundo cristiano mismo. La confesión de fe adquiere así un carácter sumamente paradójico. Y entonces se me acabó el tiempo, pero termino con esto. En 1851 finalmente Kierkegaard publica una obra donde se confiesa a sí mismo como autor religioso y también en un sentido más privado o personal como cristiano, aunque solo sea en un sentido imperfecto. Esta se llama Sobre mi obra como autor, y su título ampliado, que es un documento que Kierkegaard guardó de manera póstuma, es El punto de vista acerca de mi obra como autor, una comunicación directa, un reporte para la historia. De modo que los dejo con esta pregunta. ¿Qué quiere decir Kierkegaard con la expresión comunicación directa en este punto? ¿Por qué esta expresión aludiría a un modelo adecuado para comunicar públicamente una confesión de fe en el contexto paradójico de la cristiandad? ¿Y en qué medida esta comunicación directa se contrapone o funciona de contrapeso a la opinión pública elevada a la enésima potencia? Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Elia todo este recorrido, cuestionamiento sobre la comunicación y la crisis existencial. Pues muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Le paso el rol. Muchas gracias. El doctor Rafael García Pavón es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana y maestro en filosofía por la Universidad Panamericana. Actualmente es el coordinador de investigación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Su trabajo de investigación se enfoca a la ética aplicada, la filosofía cinemática y los estudios kierkegaardianos. Es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos y tiene el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus publicaciones en diversos artículos académicos y de divulgación giran en torno a la relación de Kierkegaard con el tiempo, la ética, el transhumanismo, el personalismo y la filosofía del cine de Gilles Deleuze. Algunos de sus libros publicados son Filosofía cinemática como ética del porvenir, Recuperar y recomenzar el tiempo perdido, 2018, Contemporaneidad y fe en el pensamiento de Søren Kierkegaard, 2012, El problema de la comunicación en Kierkegaard, su debate con Hegel en el concepto de la angustia, 2011, Kierkegaard y los ámbitos de la existencia en coautoría con Catalina Elena Dobre, 2006. También ha coordinado diversos libros colectivos acerca de Mircea Eliade, C.S. Lewis y Chesterton, así como trabajos interdisciplinares de filosofía y gastronomía, ética y transhumanismo y ética social. Bueno, pues muchas gracias y gracias a todos. Bueno, mi ponencia se intitula Educarse en la angustia, educarse para el porvenir. Y para ello voy a utilizar, como ya es costumbre conmigo mismo, para los que me conocen, de manera ilustrativa, no de manera directa, filosóficamente hablando, un filme danés que se lo recomiendo muchísimo, creo que todavía está en Netflix si no lo han bajado, que se llama Pedro el Afortunado,
pero que originalmente es una serie danesa de unas 4 o 5 horas, y que está basada en una novela de 8 tomos de Henrik Pontoppidan del año 1917, premio Nobel de Dinamarca, ¿no? Donde, digamos, dicen no las malas lenguas, sino las buenas, es decir, los estudiosos de Henrik Pontoppidan, él era muy amigo de George Brands, y George Brands y Pontoppidan pues eran lectores asiduos de Kierkegaard. Entonces, si ven la biografía de Kierkegaard y luego ven esta película, van a ver que hay muchos ecos de lo que se entiende lo que era la vida, inclusive danesa de aquellos entonces. Pero bueno, entonces voy a comenzar, me pongo mi autocállate personal. Entonces, y vamos a ver qué quiere decir esto. Reflexiones en torno a Pedro el Afortunado de Ville August, un gran cineasta danés, por cierto. Yo empezaría así. Kierkegaard y Nietzsche diría que fueron dos profetas de nuestros tiempos, aquellos en los que los individuos se sentirían tan seguros de sí mismos por ser desapegados de la naturaleza y de todo tipo de relación fundamental, sea trascendente o no sea, porque tenían la convicción tan inspiradora como narcisista de que, como decía Descartes en el discurso del método, si nos educábamos en las nuevas ciencias y artes prácticas, podríamos convertirnos en dueños y señores de la naturaleza y gozaríamos de sus frutos sin pena ni dolores. Sin embargo, el mismo Descartes advertía en su libro, nada más que parece que a veces hacemos oídos sordos, que para poderlo lograr, primero teníamos que iniciarnos en el camino de la duda, no metódica, sino metódicamente interior. Como, digamos, como el viejo padre de la modernidad, como un nuevo Sócrates, Descartes era consciente de que este camino es uno que primero requiere que cada individuo en el fuero de su intimidad recorra esas entrañas espirituales que pueden hacerlo naufragar en el camino de ser sí mismo, y que si esto no se alcanzaba, no habría puerto seguro desde el cual asumir esta educación. De hecho, cuando uno estudia el discurso del método, lo primero que dice Descartes es: voy a entablar una moral provisional, que solo sirve para mí, ¿no? Entonces, ya ha sucedido y sigue sucediendo desde la época de Ulises hasta, perdonen ustedes, la de Elon Musk, que nuestros oídos se hacen sordos de las letras pequeñas de los grandes pensadores, como ya habían dicho aquí hace rato el doctor Gustavo Luna. Y como ya advertía Kierkegaard, la época presente, como se intitula un libro donde es un diagnóstico de su época, sería aquella de donde lo que imperaría sería la nivelación. Es decir, donde la pasión interior de ser sí mismo sería sustituida por la comodidad y el confort de las formas sociales que de alguna manera son fáciles, son aceptadas y de alguna manera son consumidas en nuestros tiempos, y que nos hacen a todos creernos que somos nosotros mismos, sobre todo a través de la percepción. Pero no terminamos de ser, al final del día, como decía Pink Floyd, un ladrillo más en la pared. Nietzsche lo decía con mayor dramatismo, no lo decía con, yo diría que Nietzsche era más dramático que Pink Floyd, ¿no? Y Nietzsche decía: Dios había muerto, no porque las religiones o las creencias irían a desaparecer, al contrario, ¿sí?, sino porque esta pregunta fundamental ya no sería una necesidad, porque el matrimonio complejo entre ciencia positivista, economía y política se encargarían de confeccionarnos, sin esfuerzo ni pena ni gloria, el sí mismo que más se nos adecue, como el famoso cuento del contemporáneo, amigo y rival de Kierkegaard, Hans Christian Andersen, ¿no? El famoso cuento del emperador no tiene quien lo pueda vestir. Lo cual podríamos pensar que se ha multiplicado y acelerado con el secuestro del lenguaje, como decía López Quintás, y de la identidad también a través de los medios digitales. Pero como ha dicho Kierkegaard, al final de la vida hay un acreedor que no dejará de cobrárselas, y no es Banamex ni Banco de Bilbao, y este es el propio espíritu. Por eso Kierkegaard no veía, y lo dice en Temor y Temblor, ya tan mencionado aquí, él empieza diciendo, Temor y Temblor, que Descartes no es el filósofo de la identidad de la conciencia, como a veces, me incluyo, lo dejamos codificado y etiquetado, sino que Descartes era un viejo sabio, dice Kierkegaard, que sabía que la duda, así como la fe, que serían de alguna u otra manera, en cierta manera dialécticamente contrarios, son caminos que duran lo que dura la vida. Por lo tanto, ser sí mismo es una tarea tan singular como incomunicable,
y requiere como argumento, digo, y ahí entraría lo que decía Ilia, y cómo comunicar lo incomunicable, ¿no? O con lo que decía Catalina, lo que decía también Eduardo hace rato, cómo amar lo que no puedo mirar, de alguna manera lo que no puedo tocar. Porque, digamos, porque también como ha argumentado Nietzsche, toda la pasión de asumirse en la realidad de su vitalidad, porque sí mismo significa, como nos dice Kierkegaard, ahí está una cita de la enfermedad mortal muy famosa, no la voy a leer, pero lo que quiero resaltar son las palabras en griego, y él dice, sí mismo es katadinamis, o sea, es pura potencialidad, es un hacerse que no puede subordinarse o reducirse a las confecciones de la identidad, o para decirlo en términos existenciales, ¿sí? Por más que la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Entonces, existencialmente hablando, por más que te autopercibas lo que te confecciones ad hoc, sigue siendo el mismo, ¿no? Y ese mismo que, como diría Werther de Goethe, que lo dice en una de, ¿se acuerdan que Werther es una introspección? Nunca conocemos quién es la amante por la que se suicida. Bueno, no, ni siquiera por la amada por la que se suicida, sino por el matrimonio que ama, que no puede, digamos, sentir la culpa de romperlo, ¿no? Y Werther empieza diciendo, cuando me reconcentro en mí mismo, no veo claridad, sino veo una gran oscuridad, ¿no? O sea, veo algo que no se parece a lo que yo pudiera esperar que soy yo mismo. Digo, ¿a cuánto nos pasa a eso a todos los días cuando nos vemos al espejo, verdad? Entonces, nos vemos buenos, bonitos, pero no muy baratos, ¿no? Entonces se vuelve, eso digo, lo que quiero decir entre broma, trivialidad, es muy en serio, no es fácil, ¿no? Como decía un amigo, la vida es maravillosa, pero no es fácil. O como decía, ayer me decían otro por ahí, dice, la vida es maravillosa mientras sea una sola vez, ¿no? Dice, entonces, es un hacerse que no puede, por lo tanto, subordinarse o reducirse a una identidad confeccionada. Ese es el gran error. Pero ciertamente también lo decía, para contemporaneizarlo, otro de estos pensadores fantásticos y secuestrados en nuestros tiempos, como decía el mismo Deleuze en Mil Besetas, el yo es un umbral, ¿no? Entre multiplicidades, o una hacheidad, como toma el término de Don Scotto. Entonces, educarse para ser sí mismo tiene que ver con saber discernir e iniciarse en este camino del espíritu, y no solamente en el de algunas técnicas. El día de hoy hemos probablemente sustituido mucho lo que es la formación del espíritu por el diseño técnico del espíritu. Me atrevería a decirlo de esa manera. El transhumanismo sería un ejemplo. Y no solamente un ejemplo como ideología, ahí está la Universidad Singularity en Estados Unidos, que literalmente lo llevan a la práctica. Entonces implica que debemos pasar por el ámbito de la angustia. O sea, para eso, dice Kierkegaard, no hay de otra, ¿no? Y así empieza todo esto. Yo lo tomo y me centro en el último capítulo del concepto de la angustia, que después de que uno está angustiado porque no encuentra el concepto, ¿sí? Al final dice la angustia y la fe como medio de salvación. Así que edúcate, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, si ustedes se angustian porque el día de hoy no les dieron el café con el grado de chocolate que querían, o con el grado de espuma, perdón que lo digan, vean un terapeuta, por favor, diría Kierkegaard, o sea, tienen problemas. O sea, la angustia no tiene que ser de cosas finitas, porque al fin del día, como dice la canción, todo pasa, ¿no? La angustia tiene que ver con algo más de fondo, ¿sí? Entonces Kierkegaard dice, educarse en la angustia es educarse en el espíritu, porque la angustia es el estado de ánimo precisamente cuando sabemos que somos espíritus. Entonces, como dice Kierkegaard, tal vez podría ser muy educativo ver diferentes modelos heroicos, pero para Kierkegaard todos ellos se quedan en los aspectos exteriores de su expresión, cuando en el fondo es la vida interior, la épica y la batalla de cada individuo como un espíritu encarnado, como decía Gabriel Marcel. Por ello, lo profundamente educativo también en las artes, digamos, en las artes, en las humanidades, que es el centro de esta universidad, y yo diría también el cine, no es que nos representen hechos de manera literal, documentos, datos u otros datos, como dicen algunos, ¿sí? Sino las historias, la comprensión y la participación de esa mirada interior del movimiento del espíritu como educación en la angustia. Entonces, educarse, por lo tanto, la angustia es educarse en la interioridad, es digamos, porque este es el estado de ánimo, vamos a decirlo así, que permite que el espíritu se diferencie potencialmente de todo lo finito, que no lo codifica ni lo genera, y pueda, por tanto, dejar de ser solo un sueño de sí mismo, ¿no?
La vida interior del espíritu irrumpe literalmente, disrumpe, dicen algunos, primero como una narrativa de la fuerza de nuestro espíritu. O sea, la primera vez que nos sentimos muy espirituales en realidad es cuando de niño jugamos a hacer todo lo que no podríamos ser. O sea, es la fuerza del espíritu. Como ese deseo tenaz de transformar el mundo, que así aparece el personaje de Pedrito, que aparece por acá, ¿sí? Digámoslo así, es un personaje que efectivamente deja su tierra natal porque él está convencido, ¿no?, que tiene un talento que nadie ha apreciado, ¿no?, y que por lo tanto puede cambiar el mundo. Eso es un poco su motivación, pero en el fondo es un problema más profundo con su padre, Kierkegaard y su padre, ¿no? Dice, la vida interior del espíritu irrumpe primero como esa narrativa, así es como lo sentimos la primera vez, como ese deseo tenaz de transformar el mundo y apropiarse de él. Como mistesistas más novatos, no los del claustro, que aquí son muy maduros, por cierto, pero en otros lados siempre llegan diciendo que quieren cambiar el mundo. Digo, bueno, primero cámbiate los zapatos y luego vemos si cambiamos el mundo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que diría Kierkegaard? O sea, esos son un poco de narcisismo. Dice, entonces, pero al ser el espíritu una vida interior, es decir, que no proviene del mundo exterior, ni se subordina o se reduce a la inmediatez, lo que no quiere decir que esté separado o no esté relacionado, esta fuerza y poder pues se vuelve la propia fuente de su frustración y desesperación, que lo lleva a un laberinto de su propia búsqueda. En este laberinto interior, el espíritu busca formas en que se pueda, como decimos el día de hoy, reinventar, ¿sí? Pero ahí lo que encuentra son los caminos de un regreso al propio origen y al hogar que nos vio nacer y cuya fuerza había despreciado y se había revelado. Busca ilusoriamente que se encontrará siendo como fueron sus ancestros. Pero el filme, ya para hablar un poquito de la película, de Pedro el Afortunado y el marco existencial de Kierkegaard, nos permiten ver más de fondo y salir de este engaño. Para decirlo rápidamente, ahora voy a ir viendo cómo se educa en la angustia a través del filme, en el tiempo que me queda, y lo que no, bueno, ahí está, pueden ver la película, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, pero básicamente para que tengan un poco la trama en la película y se pueda entender la referencia, el filme de Ville August, basado en la novela de Pontoppidan, logra mostrarnos la historia de un individuo que en pleno comienzo y euforia de la vida moderna en la capital de Dinamarca, la llamada Edad de Oro de Dinamarca, de Copenhague, se enfrenta a la encrucijada existencial de qué significa ser uno mismo. El personaje, Pedro, se busca a sí mismo en la exterioridad del mundo inmediato que le ofrece todos los poderes y satisfacciones de su voluntad, en los logros y victorias conquistadas por dominar lo que él va a llamar la salvaje naturaleza a favor de la civilización tecnocientífica. Seducido por esta vida de logros, se olvida de la profundidad de la vida interior que lo trasciende y transfigura la vida exterior. El arco dramático de Pedro aparece así como una paradoja, porque por un lado cree que tiene en sí mismo todo el poder de ser lo que quiera, sale a la aventura, liberándose para siempre de la autoridad religiosa y anacrónica de su padre en la vida rural, sintiendo dentro de sí una fuerza de voluntad que puede comerse el mundo, que puede hacer decir lo que quiera, pero por otro lado, esa misma fuerza es quien lo derrota en sus vanas pretensiones prometeicas y narcisistas para revelarle la verdad sobre sí mismo en su propia vulnerabilidad. Es ahí donde su interioridad espiritual se inicia en un camino educativo en la posibilidad de creer o no. Y aquí citaría, como diría Tarkovsky, el tiempo es lo que nos hace vulnerables, capaces de sufrir y de comprender. Entonces la historia de Pedro, por cierto, es la de cada uno de nosotros. Un hombre que experimenta en una cierta inocencia la realidad de su condición espiritual interior, la cual, como dice Kierkegaard, lo parafraseo, es al mismo tiempo una fuerza hostil. Así lo define Kierkegaard, el espíritu es una fuerza hostil, porque irrumpe, es disruptiva, nos pone en contradicción con nuestra zona de confort, de nuestras certezas y convicciones sociales. Es decir, de todo aquello que como criterio general nos hace adaptarnos a la vida. El espíritu no es adaptativo, diría Kierkegaard. Y al mismo tiempo es una fuerza amiga, dice Kierkegaard, por otro lado, porque solo por el espíritu uno logra ser sí mismo. Que es un poco lo que decía Catalina hace un rato. Kierkegaard utiliza el término teleología interior, que después Karol Wojtyla se fusila, ¿sí?, y le llama autoteleología, ¿no?, en Acción y Persona, haciendo la diferencia a la teleología natural, en Aristóteles, como la causa ejemplar, etcétera, la causa formal, con la teleología interior que se abre a una infinitud de posibilidades desconocidas, pero ante las cuales me tengo que atrever a elegir.
Entonces, esa teleología interior es un movimiento del tiempo interior que estructura a la persona como una síntesis de cuerpo y alma sostenida por el espíritu, y que es equivalente a la síntesis, diría Kierkegaard, de eternidad y temporalidad realizada en el instante. Esto significa que el espíritu se experimenta a la vez como posibilidad de futuro o como el futuro de las posibilidades, como lo queramos ver, pero no futuro en abstracto, ni como objetos mentales en particular, sino, como diría el lenguaje de Deleuze, como flujos en campos posibles de sentido que se encuentran antes de que seamos conscientes de ellos en el recuerdo. O sea, lo que quiero decir es que el sí mismo de Kierkegaard es algo más que el ego e incluso que la conciencia. O sea, la conciencia es una forma de darse cuenta de sí, pero no es el sí. Vamos a ponerlo de esa manera. Digo, Paul Ricoeur, que ya fue mencionado aquí, habla ampliamente de ello. Es decir, son ámbitos de relación que abren formas de vida que trascienden la inmediatez y ponen a cada individuo en una encrucijada de elegir entre creer o Hakuna Matata, como dice el Rey León, ¿no? O no creer en que esa forma de vida es posible. Por eso decía, no es una elección entre un café y otro, entre una opción y otra, entre una persona y otra, es entre horizontes posibles, ¿sí? En lo que lo posible es posible literalmente. Por ello es una elección, dice Kierkegaard, ¿sí? La elección ética no es una elección de lo correcto y lo incorrecto. Cuando Nietzsche dice, hay que ir más allá del bien y del mal, Nietzsche corrige, pero no más allá de lo bueno y lo malo. Kierkegaard dice algo parecido, y dice, no se trata de elegir, digamos, entre lo bueno y lo malo, sino entre elegir la elección misma, porque elegir la elección misma es el punto de partida. Esto es muy socrático, pero kierkegaardiano, ¿no? Para Sócrates el punto de partida es reconocer que ignoro por qué creo que soy lo que soy, ¿no? Entonces de ahí tengo que elegir si creo que eso es posible. Y eso tiene una forma interior, puesto que irrumpe de tal manera, digamos, que no tiene una mediación. Es la gran discusión con Hegel, más que por la elección de cada persona. Así como dice Kierkegaard. Kierkegaard dirá, por eso el futuro, dice Kierkegaard, es una forma, el último momento en que la eternidad tiene contacto con el tiempo, dando lugar a ese momento, que es la forma ética del tiempo, como instante eterno, es decir, cuando el futuro regresa como pasado, dice Kierkegaard. El problema de Pedro en la película es que en esta encrucijada se encuentra en un estado de inocencia espiritual, que dice Kierkegaard es una ignorancia, pero no es una ignorancia de algo que debiéramos saber, como el médico negligente, ¿no? Sino es la ignorancia de esa potencialidad que provoca el espíritu. Kierkegaard dice es una ignorancia de la nada del espíritu. Es el propio espíritu soñándose a sí mismo en sus posibilidades sin concretar ninguna, y por ende produce angustia como una especie de miedo a lo desconocido, un vértigo de la libertad, una simpatía antipatética, una antipatía simpática, el sí pero no, o sea, Cantinflas a la enésima potencia, ¿no? En donde la persona puede confundir lo posible del espíritu de sí mismo con lo que solo es una identidad vendida por Facebook. Bueno, no lo dice así Kierkegaard, claro, ¿no? ¿Sí? Con lo que es solo un paliativo efímero de lo finito, ¿no? Digámoslo así, el gran engaño de Pinocho, ¿no? O sea, en Pinocho, y más en el Guillermo del Toro, con Schopenhauer como grillo, ¿de acuerdo? Porque el pobre grillo lo azotan todo el pobre, la vida es dolorosa, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, pero el Pinocho es lo que le pasa, ¿no? Y claro, para aprender a vivir tienen que aprender a morir, ¿no? Esa es la elección final de la película. Pero bueno, esa es otra película. Y a la vez puede confundir la fuerza del espíritu como interioridad, o sea, ese impulso a la personalidad, con su voluntad, con su ego o su deseo personal, ¿no? Es el narcisismo, al final del día, o desesperación de la obstinación, como le llama Kierkegaard. Dice, en la angustia, nos dice Kierkegaard, nos damos cuenta de que no hay otro que pueda justificar lo que está por venir. La angustia nos pone en el acto radical de creer o no creer que es posible, y ahí es donde Pedro, el personaje, se pierde, porque lo quiere controlar todo. Entonces, porque de alguna manera lo que hace Pedro es centrar esa fuerza de espíritu en la clausura que le da su ego, ¿sí? Y eso se va a ver amargamente en una escena que no voy a tratar por el tiempo, cuando rompe su compromiso matrimonial con el personaje femenino de Jacob, que es conmovedor, es un gran personaje femenino, diciéndole que la causa ha sido porque él ha insistido y no porque ella lo ame, ¿no? El clásico, la mexicana, no eres tú, soy yo. Kierkegaard es puro narcisismo, ¿sí?
O sea, eso es no atreverse a amar de verdad, ¿no? Entonces, para hablar de alguna manera de qué significa, digamos, para salir de la clausura, Kierkegaard dice que la única forma de salir de la clausura, ¿sí?, vamos a decirlo así, es ser educado en la angustia. ¿Qué significa ser educado por la angustia? Y con esto lo voy cerrando y queda más que como exposición, como pregunta, ¿no? Y cito a Kierkegaard, ¿sí? Dice, la angustia, él dice, ser educado por la angustia es ser educado en la interioridad. Esto es, educado, digamos, cito a Kierkegaard, porque la angustia es la posibilidad de la libertad. Pero esta angustia es en virtud de la fe absolutamente educativa, puesto que consume todo lo finito y descubre todos sus engaños. ¿Sí? O sea, ok, 3 minutos y acabo. ¿Sí? Es decir, como diría Emmanuel Mounier muchos años después, en la educación hay que angustiar a los alumnos, mientras no pierdan la fe por eso, ¿no? Entonces, aquel que es educado por la angustia, dice, quiere ser educado por lo posible. Y solo aquel que es educado por lo posible es educado según su infinitud. Entonces, en otras palabras, la angustia es la que hace presente que cada cosa finita, logro finito, éxito finito, no es la persona. Deleuze lo dice de otra manera. Deleuze dice, el yo es un umbral, es n-1, ¿no? O sea, sí, somos todo eso. Profesor, como dice el tango que hace Serrat, cambalache. Somos todo lo que tú quieras, pero al final es un cambalache de exhibición, ¿sí? Pero no es la persona, ¿no? La persona es ese amor oculto, como decía uno de los ponentes. Dice, digamos, por lo tanto, la angustia no termina ni empieza con la finitud. Perdón que se los diga, el mal anuncio no se acaba nunca, ¿sí? Creer lo contrario es buscar escapes a la propia condición de que la angustia proviene de la interioridad y por eso genera pasión, inquietud e inspiración. Esto significa que la definición del espíritu no se da en relación con alguna identidad en particular que delimita en la finitud un canon, un reglamento a seguir y que se basa en la pretensión de nuestro propio control. La angustia nos educa a que el futuro, lo posible, no se puede controlar porque es un ámbito al que uno se abre por la elección. Para esto se requiere, dice Kierkegaard, lo cito del concepto de la angustia, ser honesto con respecto a la posibilidad y tener fe, como la certeza interior que anticipa la infinitud. La angustia, como experiencia de la posibilidad infinita de la vida interior del espíritu, descubre todo aquello que no es infinito y lo pone en el lugar de la infinitud. O sea, justo lo que dice Nietzsche, ¿no? La muerte de Dios significa ahora encontrar múltiples dioses en todo lo finito, ¿no? En ese sentido, es un criterio de discernimiento existencial. O sea, la angustia nos ayuda a discernir existencial. Por eso, las formas de educarse en la angustia, va a decir Kierkegaard, es lo que después de les dice que son las formas del pensamiento que se resiste a su imagen dogmática. La ironía, el humor y la conversación, ¿no? Digo, el día de hoy lo más cancelado en las redes sociales es el sentido del humor. Ya no se puede uno reír de nada, ¿no? Ni siquiera de uno mismo, ¿no? Entonces, pues prepara al individuo, dice Kierkegaard, a recibir en su elección las potencias infinitas de su personalidad, realmente cuando al ojo común parece que lo ha perdido todo. Perderlo todo es perder lo finito y no a sí mismo. Es decir, se pierde todo para recibirse completamente. Sin embargo, si no hay discernimiento, se defrauda a la posibilidad, ¿sí? Y entonces el individuo expiraría en lo finito, como le va a pasar a Pedro precisamente, digamos, en la película. Y termino básicamente con esto para no, por eso el título de la película es una ironía. Es Pedro el afortunado porque de repente tiene, o sea, le va pasando que, como quisiéramos muchos de nosotros, que le llegan mecenas, ¿no? Que le dan una educación de calidad, ¿no? Por cierto, en Viena, ¿no? ¿Sí? Y regresa y empieza a tener éxito y éxito y éxito, ¿sí? Hasta que lo enfrenta la muerte de su madre. Entonces, claro, y su madre antes de morir le dice, sí, míralo aquí está Pedro el afortunado. ¿Cuál es tu fortuna? ¿No? Entonces, claro, la idea es, digamos, es una frase, digamos, que está en el Evangelio, de qué te ha servido ganar el mundo si te has perdido a ti mismo, ¿no? Bueno, terminaría con eso para no ejercer más el tiempo, ¿sí? Y la tiranía del, digamos, de ser el moderador al mismo tiempo, ¿sí? Y pasamos pues, a una ronda de preguntas y cuestiones y abrimos la conversación. Muchas gracias. Bueno, pues adelante, tenemos un tiempo para más preguntas. Adelante. ¿Sí? ¿Guste?
Un pequeño, pues un comentario que quiero yo hacer. Me llamó la atención, me hizo recordar usted, doctora, cuando habló de Hegel y Kierkegaard por parte de Judith Butler. Ajá. Judith Butler, me hizo recordar usted que sí, en cuanto a Hegel, la influencia hegeliana en Kierkegaard se divide, ¿no? De hecho, en tres más o menos tres vertientes principales. La principal, aquellos que dicen que influyó definitivamente. Otros, la lectura tradicional, anti-idealista, ¿no? Anti-hegeliana, por parte de Kierkegaard, una interpretación. Y la otra, bueno, en este caso está Thulstrup, y en el caso de la influencia, pues está Ricoeur, está John Ball, ¿no? Y en el caso de la otra vertiente, que es con matices, algunas diferencias, un poquito más moderado, aunque dice, bueno, perdón, ese es John Ricoeur. El otro que dice que no hay eso es Adorno, Teodoro Adorno, y no me acuerdo qué otro por ahí. Pero nada más era un comentario que yo me hizo usted reflexionar y pensar en todo esto, ¿no? Y también al recordar a Judy Butler, me hizo usted recordar a Monique, su predecesora, ¿no? Monique Wittig, no me acuerdo cómo se apellida, tiene un apellido difícil, ¿no? Y pues más o menos lo entendí un poquito, soy muy ignorante, no leo mucho, soy muy desleído, pero sí me llamó la atención que usted puso algo muy esencial y me hizo entender un poquito, a pesar de mis pocas neuronas, y en el caso de, pues es que la misma Judith Butler se reconoce como muy difícil, como muy compleja para entenderla. De hecho, en la página 7 de la primera obra, ella habla de que es difícil de entenderla, como postestructuralista que es ella, habla de que, pues, no es fácil entenderla, ¿no? Bueno, nada más fue un comentario, gracias. Te lo agradezco. Gracias. Pues me intrigó mucho en la última ponencia del doctor Rafael el comentario sobre el humor y la relación que pudiera tener a lo mejor para Kierkegaard con la angustia. También como se exploró un poco el tema de lo bueno y lo malo, saber en esa dimensión dónde quedaría lo gracioso o lo chistoso. Okay. Bueno, sí. Y digo, si alguien más quiere participar, adelante. Bueno, en Kierkegaard, evidentemente, bueno, no evidentemente quien lea Kierkegaard, el tema del humor, digamos, atraviesa toda su obra, ¿no? O sea, de principio a fin. De hecho, en su tesis doctoral, el concepto de la ironía, ¿sí? Una de las tesis es que la gran semejanza y al mismo tiempo desemejanza entre Sócrates y Cristo es que Sócrates es un ironista y Cristo un humorista. Para decirlo rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Sócrates es alguien, la ironía, ¿no? Sería alguien que te hace creer, como lo de la idea de la comunicación, ¿sí? Que lo que te está diciendo es muy serio, ¿no? O sea, llega alguien de la 4T, no, bueno, o de Vamos México, para que no se nos ofendan, ¿sí? Y te dice, oye, no votarías por hashtag el que ustedes quieran, o la que ustedes quieran, ¿sí? Porque con eso te vas a salvar de tener el poder. O sea, ese tema con Calicles. Y Sócrates dice, hombre, eres un genio, tienes toda la razón, pero, ¿no? Y hace una pequeña pregunta, ¿no? ¿Qué es peor, ¿no? Digámoslo así, que me cometan el mal o cometerlo, ¿no? Bueno, es la ironía, para decir un ejemplo muy sencillo. ¿Y por qué Cristo es el humorista? Porque Cristo parece que es una broma, pero es algo muy serio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo soy Dios y la verdad. Ay, sí, no, o sea, si ustedes leen un poco la historia del cristianismo, como se cuenta y en las cristologías, hay dos partes. La primera parte lo siguen multitudes, ¿sí? Porque como cualquiera de nosotros, el salvador, ¿de qué? De mis cuentas bancarias, ya, se acabaron las indemnizaciones, todo ya. ¿Y qué pasó? No, pues el salvador de los pecados. ¿Y eso qué me importa? ¿Sí me explico? Digo, lo mismo pasa en la política el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso los falsos mesías, ¿no? Pero bueno, entonces, eso es para decirlo prontamente, o sea, es decir, digamos, el humor en Kierkegaard está presente en toda su obra, ¿sí? Precisamente porque el humor, lo dice Kierkegaard en Estadios en el Camino de la Vida, es digamos, es la contraparte de lo trágico. Eso lo dice en el postscripto. O vamos a decirlo así, no es verdad lo que dije ahorita, más bien, la contraparte de lo trágico es lo cómico y la relación de tensión entre los dos es el humor. Digamos, y hay una película de Woody Allen muy buena que yo creo que ilustra muy bien esto, que se llama Melinda, Melinda. Es la misma historia, pero trágica y cómica, ¿no?
Digamos, entonces, ¿qué es la tragedia? ¿Sí? ¿Qué tienen en común la tragedia y la comedia? ¿No? Esto desde Aristóteles, ¿no? Que las dos, digamos, hacen lo que hace la angustia, y ahí lo relaciono. Te hacen darte cuenta, como diría Woody Allen, pero un amigo de la comunidad judía me dijo, no, eso es del humor judío ancestral. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes futuros, como me pasó hoy y ayer, ¿no? Entonces le conté mis planes futuros, pasó una cosita, lo que sea, un accidente, me quedé sin llaves afuera de la casa y todo, perdón que lo diga, se desmadró. ¿Me explico? Entonces, todos los planes se fueron al carambas. ¿Me explico? Entonces, digo, coloquialmente lo que decimos, las ironías de la vida, ¿no? Entonces, la tragedia y la comedia te hacen ver en direcciones diferentes, ¿sí? Digamos, la desproporción que hay entre tu interioridad, o sea, la fuerza, voluntad y el espíritu, y el mundo finito, el mundo de la inmediatez, ¿no? Lo estético, lo ético que decían hace un momento, y entre ellos está lo religioso, por eso el humor es lo religioso, ¿no? Y entonces la angustia como concepto, o sea, sí es esta tensión que tiene que ver con La angustia es esa tensión, ¿sí? Precisamente, porque la angustia, ahorita voy a la angustia, o sea, la tragedia, digamos, ¿por qué la tragedia es tragedia? Como Edipo o como Melinda. Te crees de repente, perdón que lo diga, te gradúas del claustro, de la UP, donde tú quieras, y sientes que te comes el mundo. Digo, es normal, son jóvenes, les costó trabajo, supongo. ¿Me explico? Y a lo mejor algunos varias veces, ¿no? ¿Sí? Entonces, sales y crees, tienes grandes planes para tu vida, ¿no? ¿Y qué empiezas? Pues te topas con la realidad. Resulta, o sea, y te topas, como dice Guillermo del Toro, con 30 fracasos hasta tener un éxito y el Oscar, ¿no? O sea, Guillermo del Toro, por dar un ejemplo, tuvo que vender su casa para embarcarse a hacer Cronos. Nadie la quería filmar, ¿sí? Claro, y se frustró muchas veces, ¿no? Entonces la tragedia, digamos, si no hubiera tragedia, entonces te quedarías en lo falso. Y lo falso es el narcisismo. Entonces la tragedia te devuelve y te pone en tu lugar. Y al revés. Pero si no tienes el equilibrio de lo cómico, la tragedia te puede llevar al colapso nervioso y a la autodestrucción, al suicidio, ¿sí? Entonces necesitas lo cómico, porque lo cómico ve al revés, ¿no? Lo cómico ve en retrospectiva. Ejemplo, seguramente, digamos, como le pasa a Woody Allen en otra película que se llama Edipo Redimido, ¿no? Clásico ejemplo, ¿no? Presentan a su amado, su amada, digamos quien sea, ¿sí? A su mamá, ¿no? Típicas mamás en México, digo, mi mamá, pocos así, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como en la película, mira, cuando era chiquitito, cuando uno bebé, míralo cuando era bebé, ¿no? Y uno está en el ridículo, ¿no? Pero bueno, la mamá está siendo cómica, te está poniendo en tu lugar con toda la agudeza que tienen las mamás, ¿no? Porque tú te crees acá el gran amante y seductor de la que me vienes a presentar, míralo cuando era niño, ríete un poco de ti mismo, ¿de acuerdo? ¿Me explico? O sea, la comedia es como cuando vemos hacia atrás y decimos, ay, no era para tanto, como los matrimonios. En el matrimonio siempre estamos entre tragedia y comedia todo el tiempo, por eso es melodrama, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora, si la comedia no tiene control, se vuelve ridículo, locura, ¿sí? Dice Kierkegaard. Entonces, ¿qué es el humor? Y ahí voy a la angustia y con eso termino, si quieren decir algo, porque aquí el maestro también sabe, bueno, todos los maestros aquí saben de ello, pero el maestro lo he escuchado hablar de ello, ¿sí? Y así le paso la pelota, ¿no? La angustia es un estado de ánimo, dice Kierkegaard, no es la ansiedad, aguas, para los psicólogos, ¿sí? Tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo, ¿sí? Probablemente Kierkegaard es el primero que habla de la angustia en un sentido que no es, digamos, patológico, pero puede serlo. O Kierkegaard es así, no es, pero puede, pero quién sabe, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es angustia, simpatía antipática, ¿sí? Sí, pero no, te amo, pero no lo sé, ¿sí? Sí nos casamos, pero a la hora de casarte no me echo para atrás, la novia fugitiva, ¿me explico? Entonces, dice Kierkegaard, es un estado de ánimo que no está provocado por el cuerpo, porque el cuerpo tiene su definición. No está provocado por la psique, es decir, sobre todo Kierkegaard se refiere a la conciencia, a la inteligencia, porque está sobre todo estructurada y busca estructura lógica. Está provocada por el espíritu. ¿Y qué es lo que el espíritu provoca? Que la relación cuerpo y alma que tú crees, que en la que tú ya estás confortablemente insensible, como diría Pink Floyd, de repente te das cuenta que no es suficiente. ¿Sí? Entonces, la angustia es, digamos, tú puedes sentir, pongo un ejemplo, oye, te vas de intercambio gracias al claustro y cuando llegas allá te ofrecen trabajo. Digo, si a mí me dijeran, mira, te vamos a hacer todo pagado, te vas a ir a Roma,
Digo, perdón, jóvenes, quiero México, los quiero a ustedes, ¿sí? Me caen bien, pero pues, Roma es Roma, digo, lo siento. Ahí nos vemos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y sin embargo, eso que es bueno hipotéticamente, ¿sí? Es más, hasta prácticamente, ya tengo el dinero en la mano, me voy mañana, ojalá, ¿no? ¿Sí? Ojalá me escuchen, no, ¿sí? ¿Sientes? ¿Será? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una posibilidad. Entonces, entonces por eso Kierkegaard dice, ¿cómo se siente el espíritu? Cuando generamos posibilidades que ni siquiera nos imaginábamos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde experimenta la angustia el niño? En el juego, ¿no? Todo el día juega a ser, digamos, criminal en el videojuego, digo por los videojuegos de hoy, ¿no? Juega, digo, pero en mis tiempos pues jugábamos a ser lobo o tigre, ¿no? Y ahí está el niño jugando que se come a las hermanas, ¿no? Y cuando llega la noche, ¿qué siente? ¿Será que hay lobos? O sea, me doy cuenta que no soy lobo. ¿Me explico? O lo que nos pasa, jóvenes, ¿no? Digo, a mí me pasa todo el tiempo cuando doy clases. Sí, de Kierkegaard he hablado desde hace 30 años. Eras aquí los culpables, ¿no? Luis y Leti, ¿sí? Y antes de entrar a clase tengo angustia, porque no sé si va a suceder o no, o qué va a suceder. Y cuando salgo me da remordimiento. ¿Será que los enrollé demasiado? ¿Me explico? ¿Se entiende? Entonces una tensión trágico-cómica, pero que te mantiene vivo. ¿Sí? O sea, no es que claro, la tensión, digamos, si no la controlas, se puede convertir, decir Kierkegaard, en un sofisma. ¿Y cuál es el sofisma de la angustia? La indecisión. O sea, te quedas dándole vueltas y vueltas como el personaje de Woody Allen. Y esa es su comicidad. Es un personaje, Sueños de un seductor, que antes de amar a alguien, piensa todas las formas posibles de lo que puede suceder, que mejor no se avienta. ¿No? ¿Sí? Entonces, como tuve una alumna que un alumno de 25 años que me dijo que tenía 25 años de amor platónico, le dije, pues será con tu mamá o con sueños guajiros. O sea, 25 años y tienes 25 años pues ahí te vas a quedar. Por eso Kierkegaard dice que la seducción es la forma del que vive, digamos, del poeta, que es esa idealización que nunca realiza nada. Entonces, dice Kierkegaard, aguas con los sofismas de la angustia, porque te quedas suspendido. ¿Sí? Y digámoslo así. Entonces, ¿para qué te ayuda el humor? Para que no te quedes en la suspensión, ¿no? Entonces el humor te ayuda, o sea, o no te quedes en la tragedia. El humor te ayuda a ponerte en tu lugar, ¿no? Y decir, a ver, tampoco es para tanto. Pero sobre todo, y lo que no terminé aquí en la ponencia, pero ahora lo digo, ya me callo con eso, es que la idea interesantísima de Kierkegaard de la ética es que al final dice, tienes que elegirte, tienes que ser tú mismo. Pero ¿de qué te das cuenta cuando te eliges? De la verdad ética. ¿Cuál? Que la última palabra no depende de ti, que al final depende de la realidad, ¿no? Entonces por eso Pedro al final de esta película termina enfermo, escribiéndole a Jacob, y Jacob regresa, lo perdona, y es el único momento donde el personaje abre las manos. Y entonces el amor ya no es lo que él quería, el amor es la disposición a que la realidad me diga para dónde voy. ¿Me explico? Para eso es el humor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, eso quiere decir que por lo de ríase hace rato, ¿no? Yo solamente un comentario. Dice Víctor Frankl, lo dice en Psicoanálisis y Existencialismo, cuando habla del neurótico obsesivo. Dice que lo que le hace falta al neurótico obsesivo es sentido del humor. Porque ahora vamos con una pregunta. ¿Por qué la comedia vino después en Grecia, después de la tragedia? Porque el humor atenúa los excesos del sentimiento trágico de la vida. Y es el verdadero antídoto contra el sentimiento. No se puede anular el sentimiento trágico, pero sí se puede someter y evitar que se exceda. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué la comedia vino después de la...? Porque esto es un hecho histórico. Primero fue la tragedia, pero inmediatamente después fue la comedia. Hay una pregunta por allá, creo. Para el doctor Ignacio, bueno, bellísimo el eloquio a Sor Juana Inés de la Cruz. Y este eloquio me hizo recordar un pasaje de la época presente de Kierkegaard, en el que dice que los hombres grandes, en su época, en la época de Kierkegaard, van a pasar desapercibidos. Y no porque no
a empezar con una idea que no es mía, es de Nicole, por supuesto. Dice, se requiere talento para descubrir el talento. Y vivimos en una época malhadada, en donde pasa por talento, y esto es simplemente abundar en lo que venimos diciendo, no solamente en esta mesa, sino toda la mañana, en la que todo está confundido. Vivimos en una época de confusión. Confundimos principalmente lo que no vale con lo que vale. Y hoy en día yo me escandalizo cuando veo, sea en la tele o en el cine o en donde sea, o en el arte, no se diga en la política, en la filosofía, en la universidad, en todos los ámbitos de la vida humana, lo que pasa por ser talento. Y yo digo, pero es que estamos ciegos. ¿Y hasta dónde hemos llegado? Recuerda que dice Virgilio, dice la Eneida, es fácil descender a los infiernos. Entonces, el problema es que es la vulgarización. El doctor Rafael habló de nivelación. Sí, pero esa nivelación es por lo bajo. Si fuera por lo alto, y entonces los de arriba nos subieran a los de abajo, entonces esto sería jauja. Ese es el problema. Desde el siglo XIX, desde Nietzsche y etcétera, que han criticado, precisamente después de la filosofía del héroe de Carlyle, va aparejada toda filosofía del héroe a un desprecio por la masa. Pero como dice Ortega en La rebelión de las masas, las masas han reivindicado y ahora absolutamente todo es vulgar. Y entonces por hastío ya no nos damos cuenta y hasta lo apreciamos y lo valoramos. Pero de esto ya sé que tendríamos que hablar mucho más. Pero tenemos a Sor Juana. Nosotros tenemos a nuestra Sor Juana. Hay que leer a Sor Juana. Hay que memorizar a Sor Juana. Hay que ponerla en el metro. Antes estaba en el metro, por cierto. Y también aquí, doctor. Muy bien. Gracias por su pregunta. Sí. Bueno, si quieren ahorita pueden platicar. Sí. Yo tengo una inquietud. El nombre de Sor Juana de Asbaje, perdonen mi ignorancia, el verdadero nombre es Juana de Vargas Ramírez. Es una pregunta a todos. Yo le propongo que nos dediquemos a lo verdaderamente valioso, no solamente de Sor Juana, sino de cualquiera. Y no nos quedemos con esto que es relativamente superficial. Porque además, finalmente, nunca vamos a saber a ciencia cierta la verdad. Como no vamos a saber cuándo nació, por más que sigamos averiguando, porque es imposible. Entonces, en realidad la respuesta es que no sabemos a ciencia cierta si el apellido era Asbaje con B, Asbaje con V, Azuaje con U, etc. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes. Terminamos por esta mesa y bueno, pues damos unos 5 minutos de receso para la última mesa del día de hoy. Ojalá nos acompañen. Muchas gracias.